Hola mis peltopianos, hoy vamos a ver cómo se juega a... No tengo la caja. Vamos a ver cómo se juega a Neón y Acero. Y no tengo la caja porque esto, lo que vais a ver aquí es un prototipo, ¿vale? Es un juego de cartas, ahora lo vais a ver. Y todo va a ser mejoras, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, os vamos a dejar tarjetita por aquí arriba y en la descripción para que vayáis a echarle un vistazo. La campaña empieza hoy, pero de todas maneras, como no tenemos todavía claro a qué hora empieza, vamos a dejar el enlace igual por si queréis seguir directamente la campaña para que Berkami os avise, ¿de acuerdo? Porque va a ser una campaña de Berkami, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenéis que saber del juego? Pues que es un juego autopublicado y que es un juego de 2 a 4 jugadores. Es un juego de cartas y va a ser en un mundo futurista post-apocalíptico, y lo que vamos a tener que hacer es muchísima interacción con el resto de jugadores para ver quién es el que consigue, va a ser como una especie de carrera, para ver quién consigue antes 6 esferas y alzarse con la victoria, ¿vale? Así que directamente vamos a ver cómo se juega. Como siempre vamos a ver la preparación. En este caso os vamos a hacer la explicación para una partida a 2 jugadores, es decir, uno contra otro. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es elegir uno de los héroes disponibles en la caja básica. En mi caso he elegido Ángela y en el caso del jugador azul, Raid. Como veis, aquí hay unas miniaturas, unos tokens super curraos en 3D que lo que marcarán será el color del jugador y también nos servirá para marcar las esferas y los esbirros o bichos que hemos ido adquiriendo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, como veis, hay 2 mazos diferentes de cartas. Tenemos el mazo de exploración, este de aquí, barajado y se deja preparado, y tenemos el mazo de recursos, que de igual manera se baraja y se pone al alcance de todos los jugadores. Ahora, lo único que habría que hacer es que cada jugador robará 6 cartas y decidirá mirarlas y si se las queda o no. Si no, podrá descartarlas y robar otras 6, ¿vale? Lo que comúnmente se llama como mulligan. Pero tan solo lo podremos realizar una vez. Es decir, si decidimos cambiar las cartas, estaremos obligados a quedarnos esa segunda baraja que nos quedamos de 6 cartas. Antes de empezar a jugar, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, esto es un prototipo, las cartas están enfundadas, espero que no haya ningún tipo de brillo. Todo esto va a ser mejorado, tanto el gramaje como las miniaturas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con las mecánicas de qué vamos a hacer en nuestro turno, qué diferentes acciones podemos hacer y cómo van las rondas, os voy a explicar qué cartas nos podemos encontrar en el mazo de exploración y qué cartas nos podemos encontrar en el mazo de recursos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el mazo de recursos. Vamos a tener cartas de acción, espero que lo veáis, si no os lo acerco un poquitín, lo indica arriba a la izquierda. Tenemos los personajes, ¿vale? Igual os lo acerco un poquito para que lo veáis. Y tenemos las cartas de objetivo, que de igual manera os las voy a enseñar y las coloco aquí enfrente. Todo el resto de cartas van a ser cartas de este tipo, pero diferentes. Pues personajes con diferentes habilidades, acciones diferentes para poder llevar a cabo en el turno y objetivos diferentes para poder ir cumpliendo, ¿de acuerdo? Esto lo dejaré por aquí por ahora porque es mi mano y os explico. Nos va a indicar en cada una de las cartas qué tipo de carta es, un nombre asociado y lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de la acción, nos pone en la parte superior acción, la carta se llama seguir explorando y abajo hay unas características. En este caso dice: el personaje que elijas puede volver a explorar este turno, ¿vale? Pues el personaje de las que tenga yo aquí, que ahora veremos cuál, pues podrían volver a explorar. Y si tiene un simbolito, se pone en pie al final del turno, que casualmente me viene muy bien porque tiene el mismo símbolo que Ángela. Yo os explico que los personajes van a tener 2 iconos que hacen referencia diferentes. Uno va a ser la tendencia que tiene ese personaje, la B de bien y la M de mal, o va a tener el tipo de carta asociada o el tipo de características que tiene, ¿vale? Y en este caso Ángela, este simbolito que es como morado, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito más cerca. Sería la resistencia, pero en el caso de Raid, que es de color verde, es alquimista. También nos vamos a encontrar uno amarillo que es de sistema y otro que es como azulito que es de cazarrecompensas, ¿vale? Eso es información que tenéis que tener en cuenta a la hora de jugar porque, como veis, volvemos a la carta de acción, va a haber cartas que hacen referencia directamente a esos símbolos, ¿de acuerdo? Pues nada, podríamos hacer eso. Y abajo pone requisito. Siguiente carta que podemos encontrar en el mazo de recursos, los personajes. Los personajes de igual manera van a tener un nombre, van a tener unas características o habilidades, y ya os explico que todos los personajes, ya sean personaje como héroe, lo que van a tener es un ataque
y una exploración. Un valor de ataque y un valor de exploración. El valor de ataque va a ser cuando hagamos enfrentamiento directo con otro jugador, ahora veremos cómo, o la exploración cuando saquemos cartas de aquí, ¿vale? Y por último tenemos las cartas de objetivo, que de igual manera en la parte superior nos indica qué tipo de carta es, en este caso objetivo, su título o su referencia seguimos en pie, pone un numerito en la parte superior, que también os lo voy a acercar para que lo podáis ver, pone un 2, y abajo te dice el requisito, el objetivo que tenemos que cumplir para poder bajarnos esta carta como objetivo, ¿vale? Estas, voy a hacer un resumen, las acciones se juegan en cualquier momento y se descartan, los personajes se bajarán a nuestra zona de juego y los objetivos cuando se cumplan se bajarán porque en este caso si lo cumplimos contará como esfera, en este caso 2, ¿de acuerdo? Estas son las cartas que nos podemos encontrar en el mazo de recursos. Ahora vienen las cartas del mazo de exploración. ¿Qué vamos a hacer cuando exploremos? Luego veremos más en profundidad, pero como siempre vamos a enseñaros qué cartas nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar directamente enemigos, ¿vale? Personajes a los que podemos atacar. En este caso veis que también tiene ataque y experiencia, pero sale más llamativo la exploración porque es con la característica que vamos a interactuar con ellos. Luego tenemos cartas directamente de esferas que ahora veremos cómo se consiguen. Las hay de nivel 1 y de nivel 2. Y por último lo que tenemos son cartas de equipo que irán asociadas en el momento que las consigamos al personaje que nosotros queramos dárselo. De normal será el personaje que esté haciendo la acción de explorar, ¿de acuerdo? Pues estas son las cartas que nos podemos encontrar en el mazo de exploración. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta para saber jugar a este Neón de Acero es la disposición del tablero. Lo he colocado de una manera para que todo lo veáis bien, pero tenéis que tener claro que cada uno de los mazos tiene que estar al alcance de los jugadores. Vamos a tener una línea de personajes que sería un poquito más centrado, porque en la parte inferior que ya nos sale en la cenital tendremos dos tipos de mazos. Uno que hace referencia a las esferas y otro que va a hacer referencia a los enemigos que vamos a ir venciendo. Que ya os adelanto que cada 6 cartas de enemigo, ya sean enemigo o personaje, lo indicaremos colocándolo encima porque se convertirán directamente en valor de una esfera, ¿vale? Pero tened en cuenta que esto realmente debería de estar a esta altura para tener esos dos mazos que os comento. Ahora sí, vamos a ver qué acciones vamos a hacer en nuestro turno. Hay dos cosas que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de jugar. Una que son las acciones que hacemos en nuestro turno propiamente dicho y otra que vamos a poder hacer en cualquier momento. Vamos a dividirlas así, empezando por las que podemos hacer en el turno. Lo primero que vamos a hacer en el turno es poner en pie los personajes que estén tumbados. ¿Por qué? Ya os adelanto que si yo quiero hacer una acción, por ejemplo con Ángela, decido explorar, lo que haré será girarla, tumbarla para indicar que ya la he utilizado. Por eso, al inicio de mi siguiente turno, lo que haré será volver a colocarla de pie. Después, voy a quitar esto de aquí, lo que podemos hacer será bajar personajes, que os repito y os recuerdo que las cartas de personaje van a venir en el mazo de recursos. Pues por ejemplo, en este caso tengo a Eldrand elegido de Atlan. Me dice que le gusta lo malo, tiene unas características, unas habilidades y el ataque y la exploración. Pues yo en mi turno, de igual manera, me puedo bajar este personaje para que me pueda ayudar con Ángela. La última acción que puedo hacer en mi turno es la propia acción como tal con cada uno de los personajes. Me explico. Yo puedo girar a Ángela y decidir hacer la acción de explorar. ¿Qué haríamos? Pues sacar una carta y llevarla a cabo. Ahora veremos cómo. O podría utilizar el personaje de Eldrand, girarlo y atacar, que en ese caso sería a otro jugador y debería de indicar tanto a ese jugador como a qué personaje de ese jugador voy a atacar. Vamos a ver en profundidad cada una de las acciones cómo funciona. Volvemos a colocar esto de pie como si fuese el inicio del turno. Voy a decidir que Ángela lo que va a hacer es explorar. Entonces la giro para indicarlo y sacaría la primera carta. En este caso, como es una esfera, pues me lo llevaría directamente, vuelvo a repetir que sería aquí abajo, pero en este caso lo voy a poner aquí a este lado. Ya estaría nuestra exploración, pero como sabéis y ya os he explicado, pueden salir otras cartas, como es el caso del equipo, que en ese caso se añadiría al personaje, o puede ser la esfera de 2, o puede ser el enemigo. En este caso lo que vamos a hacer es hacer una comparativa entre la exploración de ese enemigo
y la exploración de nuestro personaje. Si nuestra exploración es mayor que la del enemigo, nos lo vamos a llevar a nuestra zona de juego al lado de las esferas, porque os vuelvo a recordar que cada 6 cartas de enemigo o personaje juntas formarán o contarán como una esfera, pues me lo llevaría a mi zona. Ahora tenemos la acción de atacar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta el mecanismo, porque yo lo que voy a hacer es girar mi carta, decidir que ataco con Eldan al jugador azul y a Raid. En ese momento él se va a defender. ¿Cómo se va a defender? Pues por ejemplo, vamos a poner que tiene más personajes, puede defenderse con su ataque, pero aparte puede utilizar otras cartas de personaje que tenga, girándolas para que la apoye, o le apoye en este caso, dándole la mitad de su ataque. En este caso serían 2 y 2, 4, pero como es la mitad serían 2 y 1, 3, ¿vale? Y de igual manera se vería la diferencia. Pero de igual manera también vamos a tener cartas en mano de acción que ya hemos visto, que en este caso Raid podría llegar a utilizar, porque ahora veremos que son cartas de acción que se pueden utilizar en cualquier momento. Sea como sea, vamos a hacer una comparativa. Si el atacante supera al defensor, pues lo que le va a hacer es dejarlo KO, si es el caso de Raid como hemos visto. Si lo deja KO lo va a girar totalmente, ahora veremos por qué. Y si fuese a un personaje a quien vence, se lo va a llevar a su zona de trofeos, ¿de acuerdo? Por eso decíamos que cada 6 enemigos o personajes cuenta como una esfera. Si el ataque va a un héroe y le vencemos, si él lo tiene colocado de forma normal, se gira totalmente. ¿Por qué? Porque en el próximo turno lo que hará será tumbarse y en el próximo turno lo que hará será volverse a poner de pie. Los héroes, aunque te indique la carta que se descartan o se destruyen, es que los deja KO, ¿vale? Nunca se pueden eliminar de la partida. Y ahora vamos a ver qué otras acciones tenemos en cualquier momento, que son las cartas de acción, que ya os he explicado, que sirven de defensa o para evitar alguna de las habilidades tochas de los personajes. Tenemos los objetivos, que en el momento que lo hayamos cumplido la mostraremos y se bajará y contará como las esferas que indique. Los efectos de personaje, en este caso Ángela lo que puede hacer es puede explorar o atacar 2 veces, pues son habilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir jugando. Y por último los pactos, que esto no voy a entrar mucho en explicaros porque os estoy explicando un enfrentamiento cara a cara, pero al ser un juego de 2 a 4 jugadores, pues se pueden hacer pactos para ir y enfocarse en un jugador que esté cerca de la victoria, ¿vale? Y este sería mi turno. Le tocaría el turno al siguiente jugador, pero antes lo que voy a hacer es robar cartas hasta tener de nuevo 6 en mano. Pues robaría las que fuesen oportunas y le tocaría el turno al siguiente jugador. En este caso sería Raid, que lo que haría sería poner de pie los personajes que tuviese tumbados y si estuviese KO lo tumbaría y empezaría su turno. Decidiría qué hace con cada uno de los personajes y interactuaría con un mazo o con otro o nos atacaría. Pero una cosa que tenéis que tener muy clara y que la he obviado totalmente porque quería que os quedase claro bien el mecanismo básico, es que también nos podemos robar. ¿Esto cómo funciona? El ejemplo mejor es este de aquí. Raid es su turno. Puede decir explorar para conseguir directamente esferas, equipo, enemigos, como ya hemos visto. Puede atacarnos, pero tiene la opción de un ataque con robo. ¿Eso qué significa? Que si él decide atacarnos, como todos nuestros personajes están tumbados, no tenemos ningún tipo de defensa para nuestra zona de juego, entonces lo que hará directamente será interactuar con nuestras esferas y robárnoslas. Así que es importante gestionar muy bien en qué momento exploramos, en qué momento atacamos, porque si nos quedamos, como veis aquí, totalmente desprotegidos, cualquier jugador puede hacer la acción de atacar y robarnos las esferas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo dicho, Raid activaría todos los personajes que le interesase, bajaría cartas de objetivo, de acción, de personajes según les interesase, robaría del mazo y pasaría el turno al siguiente jugador, que en este caso me volvería a tocar a mí, que nuevamente pondría de pie a mis personajes y volvería a decidir qué hago. Vamos a ir jugando así sucesivamente hasta el final de la partida. El final de la partida es muy sencillo, como os he dicho bien al principio, es un juego de una carrera de 6 esferas. El primer jugador que consiga esas 6 esferas pues será el ganador. Otra cosa que me gustaría explicaros para que tengáis en cuenta a la hora de jugar es que el juego va a traer unos modos de juego. Tenemos el modo libre,
que es el que os acabo de explicar yo, que es directamente con los mazos de exploración y de recursos uno contra otro, pero vamos a tener otros dos modos más. Tenemos el modo de partida temática, que lo que va a hacer es que cada jugador va a hacer su propio mazo de cartas, ¿vale? Es un rollo más deck building y va a meterse directamente en este fregado, en este enfrentamiento, ya sea con un jugador o con varios. Y luego tenemos el modo torneo, que lo que vamos a hacer es, pues, enfrentándonos a diferentes jugadores y demostrar que somos el mejor frente a todos. Pues ya lo habéis visto, chavales, un juego más que interesante. Es un juego de cartas, lo habéis visto, pero de interacción, ¿de acuerdo? Tenerlo muy en cuenta a la hora de jugar, para ver si cuadran en vuestro grupo. Si no os gusta interacción, pues no va a ser vuestro estilo, pero si os gustan los juegos de interacción directamente de esos encontronazos, pues obviamente va a ser el juego un grado de excelencia en casa. Una cosa que me gustaría hacer hincapié es la gestión, ¿vale?, que hay que hacer con vuestra zona de juego. No os liéis a explorar, no os liéis a conseguir esferas y ya está, y dejar de desprotegida vuestra base, por decirlo de alguna manera, vuestra zona de juego, porque lo que hacéis es, vosotros os lo curráis y llega el listillo de turno y os roba las esferas, ¿vale? El juego tiene un poquito más de estrategia de lo que puede aparecer a primera vista. Sé que ha sido muchos conceptos, lo de acción, lo de robar, explorar, que si cada 6 enemigos, pero es un juego a la hora de jugar muy sencillo, pero vuelvo a repetir, con ese puntito de estrategia, ¿vale? Lo único que me queda por deciros es que habéis visto a Raid y a Ángela, porque son los personajes que hemos utilizado para las partidas y para preparar la demo, la explicación, pero nos han mandado otros dos personajes que son Cry, que es este de aquí, que no llegaréis a verlo y menos con las fundas, y Ellen, pero como siempre es una campaña de Berkami y lo que vamos a poder encontrar son desbloqueables durante la campaña. Pues seguramente más cartas o más cartas de personaje, más cartas de héroe, y os vuelvo a repetir estos tokens que la verdad que son de 3D, están bastante currados, marcan las esferas, que es la esencia del juego, y marcará también el color de cada jugador. Así que nada más, os vuelvo a repetir que tenéis la campaña al Berkami tanto aquí arriba en la tarjetita como abajo en la descripción, en un enlace, ¿de acuerdo? Id a mirar la campaña, ya está abierta en el sentido de que ya la podéis seguir y para que os avise propiamente la plataforma cuando esté disponible, y en el momento que esté disponible, pues que le echéis un vistazo y podéis ver más en profundidad el juego. Vuelvo a repetir, esto ha sido una pequeña explicación, una pequeña demo, es la base del juego, pero se han currado y han preparado muchísimas cosas más para la campaña, ¿vale? Así que nada más, os dejamos redes por aquí para que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Si tenéis cualquier duda o pregunta, nos podéis escribir aquí abajo en comentarios y hablaremos directamente con Marcos, o yo personalmente le conozco como Marc. Hemos estado hablando toda esta semana preparando bien el vídeo con dudas y todo, o sea que es una persona muy cercana y si tenéis cualquier duda, pues yo se la paso sin ningún problema. Así que nada más, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Meepletopía. ¡Hasta luego!